Bienvenido a Memorias de un consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenido al episodio 23 de Memorias de un consultor. Seguimos en el año 2002. Ya sé que me estoy estancando un poco en este año, pero no os preocupéis que no me detendré tanto en todos. Que a este paso esto va a terminar antes que Cuéntame. Además, en este caso la acción va desde finales de 2002 más o menos a principios de 2004, ya que fue un proyecto en el que participé durante algo más de un año, aunque de forma esporádica. Y recuerdo que fue hasta 2004 porque el fatídico 11M estaba allí. Otra fecha señalada, en este caso para los españoles en general y los madrileños en particular, que seguro que os ayuda a situaros, ya que probablemente, por desgracia, recordaréis dónde estabais ese día. En el episodio anterior os comentaba cómo empecé a dar formación en SAP con un curso de 3 horas al día, lo que me permitía tener más tiempo para preparar la formación con garantías. Esto era algo que duraría 3 meses y después ya vería. En aquel momento no sabía si iba a continuar dando algún otro curso o si me iba a tener que buscar la vida con otra cosa. Y eso es algo que ni sabía entonces ni he sabido nunca a lo largo de los años. Como he comentado en algún episodio anterior, desde aquel primer curso hasta el día de hoy he seguido dando formación de manera ininterrumpida con SAP, pero no de manera constante. Es decir, yo a principio de año no tengo asegurado nada. Podré dar 100 cursos, 10 o ninguno. Esto, en cierto modo, forma parte de la esencia de trabajar como freelance. Si no sabes gestionar la incertidumbre, no creo que esta sea una opción adecuada para ti. En mi caso concreto, además, siempre he intentado compaginar esta parte de la formación con la colaboración en proyectos. Aunque me estoy adelantando, porque estamos al principio de todo esto, cuando mi idea era dar el curso de 3 horas y luego me buscaría la vida. Aunque una vez más, fue la vida quien me buscó a mí. Recibí una llamada de José Manuel, compañero de que os hablé en el episodio, creo que era el 9, que era plantilla de Ser Ecléctica y fue uno de los afortunados que pasó a Tundra en el proceso de outsourcing. Por situaros un poco. Bien, pues me llama y me comenta que está en un proyecto de implantación, que se había enterado de que yo había empezado a trabajar como freelance y que lo mismo me interesaba participar. Le comenté que estaba con la formación, aunque creo recordar que me quedaban unas semanas para terminar, pero que bueno, que lo podíamos ver. Eso sí, que solo podía hacer jornada hasta las 3 de la tarde. Y no todos los días, que mi dedicación sería puntual. ¿Por qué? Pues porque así lo decidí. Una de mis ideas al trabajar como freelance era también la de ser un poco dueño de mis decisiones y una de ellas era disponer de más tiempo libre. Qué iluso, ¿no? Además, siempre existía la posibilidad de que saliera algún curso más y tenía que poder compatibilizar ambas cosas. Esto es algo que, como he comentado, he mantenido hasta el día de hoy. De todas formas, además había un problema adicional. El proyecto era con Tundra y yo en Tundra era persona non grata por no haberme querido ir con ellos. ¡Cuidado! Se lo comenté a José Manuel y me dijo que por eso no habría problema, que era un equipo distinto y que mi amigo Jorge Esquinas aquí no tendría nada que ver. Así que una vez solucionada la parte burocrática, al poco tiempo volví a trabajar junto a José Manuel. Aunque no mucho tiempo, porque pasados unos meses, creo recordar que le mandaron a otro proyecto. Y al poco tiempo le invitaron a abandonar la compañía. Volví a saber de él muchos años más tarde, pero ahora vamos a lo que vamos.
El proyecto era en un cliente, llamémosle papelote, de nueva implementación y englobaba toda la parte financiera, logística y de recursos humanos. Como suele pasar, todos iban a un ritmo y los de recursos humanos a otro. No me preguntéis por qué, pero en esos tiempos, ahora menos, porque ahora todos sabemos que las personas hay que ponerlas en el centro y que los empleados son tus mejores clientes, hay que me da la risa, la parte de HR, como os decía, se quedaba normalmente en un segundo plano. Con la salida de José Manuel entró otra persona a liderar la parte de HR, ya que mi colaboración seguía siendo puntual. Vamos a llamarle Indy, como a la mascota del club de sus amores. ¡Qué manera de aguantar! Por aquel entonces, Indy tenía más o menos la misma experiencia en proyectos que Champions tiene ese club de sus amores en sus vitrinas. Y da igual cuando estéis escuchando este episodio. No creo que haya cambiado mucho. Pero eso sí, le echaba muchas ganas. El tío le echaba ganas y la cosa iba avanzando poco a poco, partido a partido. ¡Qué manera de jugarse en el derbi la Betis, que viva mi Atleti del Madrid! En paralelo, el resto de los equipos iban avanzando a su ritmo. Todos ellos dirigidos, nosotros también, por un capitán general que vamos a llamar Monchito, el cual era todo un personaje por sí mismo. El tiempo iba pasando y yo veía que todo aquello nos venía a todos demasiado grande y nadie era capaz de admitirlo. Lo comentábamos internamente y en algún momento dado alguien se lo dejaba caer a Monchito y este negaba lo evidente y lo achacaba a que éramos todos unos tuercebotas. A pesar de eso, los equipos de trabajo eran buenos y las cosas iban saliendo, o parecía que iban saliendo. Es decir, a cada uno, más o menos, le funcionaba lo suyo. Pero es que esto de montar un RP no se trata de que funcione tu parte. Se trata, entre otras cosas, de que todo esté integrado. Y ahí ya la cosa no estaba tan clara. Y cuando digo que no estaba tan clara, no miento. No puedo decir que fuera mal ni lo contrario. Porque llegó el momento de arrancar y se decidió arrancar directamente en producción, sin un plan de pruebas mínimamente razonable. Recuerdo que nos invitaron a una reunión, a los de HR, a dicho arranque, aunque nosotros arrancábamos algún mes más tarde. Ya os he dicho que siempre vamos a otro ritmo. Y mientras escuchaba el planteamiento, se me ocurrió preguntar en alto: «Oye, ¿no tendría sentido retrasar el arranque una semana al menos para poder hacer una prueba completa en test?» En ese momento sentí como los ojos inyectados en sangre de Monchito se dirigían hacia mí y me dijo: «Nadie ha pedido tu opinión». Hasta aquí vale. Pero luego añadió: «Hablamos fuera», en un tono que era cuanto menos sorprendente. Cuando provenía de alguien que medía poco más de unos 60 y pesaría sobre los 60 kilos, y se lo decía a alguien que le miraba desde su 1,92 y casi le doblaba en peso. Ese tono pendenciero y barrebajero estuvo fuera de lugar. Así que, como dictan las normas de la gente de dicha calaña, le esperé a la salida. Y no, la sangre no llegó al río. Yo le recriminé su salida de tono y él se disculpó diciendo que estaba muy nervioso. Y yo le dije: «Te dije hace tiempo», porque se lo había dicho, «que todo esto nos venía muy grande a todos, y a ti también. Los demás lo hemos reconocido de manera más o menos abierta, pero tú no lo quieres ver y, por supuesto, tu parte no la asumes. Ahí está el gran problema». Se giró y se dio media vuelta. Porque su táctica era esa. En lugar de asumir los problemas, los esquivaba, o eso creía, y se dedicaba a criticar a los unos con los otros. De tal forma que a nosotros nos podía hablar mal de la gente de FI o SD y a ellos de nosotros. Sin saber que la realidad es que luego nosotros hablábamos entre los distintos equipos y el que quedaba realmente en evidencia eran él y sus malas artes. No creo que fuera mala persona, lo que sí que creo es que era un mal profesional. Tienes que ser consciente de tus limitaciones y poco inteligente emocionalmente, lo cual, antes o después, se suele terminar pagando. Bueno, pero ¿qué pasó en ese arranque productivo? Pues ¿qué va a pasar? Lo que tenía que pasar. Que después de un par de horas con el sistema arrancado, el sistema colapsó.
No era posible dar salida a los pedidos y hubo que dar marcha atrás. ¡Trata de arrancarlo, Carlos! ¡Trata de arrancarlo! ¡Trata de arrancarlo, por Dios! Y por supuesto, tocaba buscar culpables. Y como suele pasar, el culpable no suele ocupar un puesto alto en el escalafón, porque estos ya se encargan de ir navegando en las profundidades para llegar al verdadero culpable de todo, al programador. Porque, por increíble que parezca, se intentó vender eso, que todo estaba perfecto, pero que un pequeño error de un programador había dado con todo al traste. Como cuando nos dicen que un cohete espacial ha explotado por un error de código. Que no digo yo que no sea posible, pero que me imagino que alguien tendría que revisar algo antes de poner el cohete en órbita, ¿no? Aquí Houston. Repite, por favor. Houston, tenemos un problema. En el caso que nos ocupa, además, el error era de bulto, y cuesta creer que no se hubiera detectado antes. Evidentemente, en los inexistentes planes de prueba en el sistema de test no, pero en alguna prueba anterior se debería haber detectado. Voy a intentar explicarlo porque aunque no sepáis programar, seguro que sabéis pensar. Resulta que alguien decidió que había que llevar un contador con los números de posiciones de pedido. No me preguntéis por qué ni para qué. Y necesitaba que esto fuera un número correlativo. Esto normalmente lo podríamos solucionar en SAP con un rango de números. Pero no, el que diseñó la solución decidió crear una tabla con un solo campo para almacenar ese valor. Bueno, vale, no conoces el tema de los rangos de números, lo cual me lleva a pensar que no conoces mucho SAP, y te creas tu magnífica tabla con un único campo, en el que irás almacenando el último número que has utilizado para asignar el siguiente. Vale. Ahora vamos a contar todos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿Cuál es el siguiente? Muy bien. Creo que me habéis podido seguir hasta los de letras. El 7. Y para llegar a esa conclusión necesitáis que os enumere todo lo que había del 1 al 6, o con haberos dicho que el anterior era el 6 y saber que estamos utilizando números enteros, podríais haber deducido que el siguiente era el 7. ¿Y después cuál vendría? El 8. Gran novela, por cierto. Muy listos, muy bien. Y así podríamos seguir hasta el infinito. Bien, pues al que diseñó esta maravillosa tabla, de un solo campo, no se le ocurrió eso. Y él iba guardando todos los números, no solo el último. Unamos a esta brillante idea que en SAP, cuando yo accedo a una tabla, puedo bloquear el registro concreto que estoy leyendo de la tabla o toda la tabla completa. ¿Para qué hago esto? Para evitar que nadie modifique la información a la vez. Ya sabéis, lo del dato único, la integridad y esas cosas. Bueno, pues el genio que diseñó la tabla bloqueaba cada vez toda la tabla, que cada vez iba siendo más grande. Y como en SAP hay un número limitado de bloqueos, llegó un momento en el que con solo bloquear esa tabla no se podía bloquear ninguna otra y el sistema colapsaba. Algo tan sencillo como haber utilizado un rango de números o dejarle la tabla un único registro con el último utilizado o bloquear únicamente la última entrada de la tabla habría evitado esto. Pero ¿la culpa era del programador? ¿O la culpa era de todos los que tenían que probar lo que había hecho el programador en procesos de verificación posteriores? ¿O del iluminado que decidió salir a producción en esas condiciones? Mi respuesta la tengo clara. Además, para más INRI, recuerdo que un par de semanas antes se paró el sistema porque se habían utilizado todas esas entradas de bloqueo, pero fue algo que no se analizó. Se detectó que se había parado el sistema por eso, se volvió a arrancar y no se dio importancia. No había tiempo de pensar. Y claro, luego pasa lo que pasa. Como le escuché hace años a Chema Alonso el Maligno, en España nunca hay tiempo de hacer bien las cosas, pero sí de hacerlas 2 veces. Tras ese fallido arranque, hubo algún otro intento hasta que se consiguió arrancar. Pero lo vamos a dejar por hoy, que me está quedando esto demasiado largo. Y aún me queda alguna batallita más que contar con el amigo Monchito.
De toda esta situación aprendí muchas cosas, pero me gustaría resaltar estas 3. 1, es bueno saber gestionar la incertidumbre, especialmente si te estás planteando trabajar como freelance, debes tener en cuenta eso. 2, la experiencia es algo que se consigue con el tiempo. Nadie nace aprendido. Y muchas veces digo que para hacer un proyecto bien, tienes que haber hecho primero 2 regular. Lo que pasa es que lo importante es que no todos estemos haciendo nuestro primer proyecto regular juntos. Y 3, la culpa no puede ser siempre de los demás. Aquí cada palo que aguante su vela. Es muy fácil echarle la culpa al programador. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, 1 hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana, como no puede ser de otra forma. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página web memoriasdeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios. Y también en la mayoría de las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.